Mi nombre es Teresa y tengo 77 años. Vivo sola en el piso donde cría mi único hijo, Mateo. Desde que enviudé, esta casa se volvió más silenciosa, pero también más mía. Cada rincón guarda rastros de una vida construida con esfuerzo, con manos cansadas y con el cuerpo entero entregado a los demás. Me levanto temprano, hago las tareas con lentitud, riego las plantas, barro el patio, doblo la ropa seca. No tengo prisa. Mis días ya no se llenan de obligaciones, pero tampoco se sienten vacíos. Me acompañan los hábitos que construí con los años. Cada mes, cuando llega mi pensión, Mateo viene. Siempre con la misma excusa, que quiere ayudarme con las cuentas, que no me preocupe, que él se encarga de todo. Me pide la tarjeta, hace los trámites, retira el dinero, y después me entrega 2 billetes de 100 euros. El resto, dice, lo necesita para el alquiler, para la comida, para los gastos del colegio de Julián, su hijo. Dice que sigue sin encontrar trabajo estable, que le salen cosas sueltas, que a veces tiene que trabajar de mozo o ayudante. Yo no le discuto. Lo escucho, asiento con la cabeza y le agradezco. Con esos 200 euros paso el mes. Compro solo lo esencial. Arroz, lentejas, pan del día anterior, frutas cuando hay descuento. No me doy gustos. No me quejo. Aprendí a vivir con poco. Hay días en los que me salto la merienda para que me alcance el dinero. Hay noches en las que apago la calefacción temprano para ahorrar. Pero nunca le cuento. No quiero preocuparlo. Él ya tiene bastante con sus problemas. Eso pensaba yo. Recuerdo que cada vez que le decía que estaba bien, que no necesitaba más, me miraba con una mezcla de alivio y confianza. Como si supiera que, pase lo que pase, su madre siempre iba a estar. Nunca le negué nada. Desde pequeño lo protegí. Lo cuidé con todo lo que tuve. Él era mi todo. No había nada en mí que no le perteneciera. Cuando enviudé, Mateo ya era adulto. Yo lo miraba y pensaba que al menos tenía un hijo en quien apoyarme. Pero no fue así. Él nunca volvió a esta casa como alguien que viene a sostener. Volvía como quien busca cobijo, como quien pide sin ofrecer. El día que cambió todo fue uno cualquiera. Un sábado de otoño, fresco, con el cielo cubierto. Fui a comprar pan y algo de fruta. En la calle me crucé con Noelia, la madre de mi nieto. Hacía meses que no la veía. Nos saludamos con cortesía, como dos personas que comparten una historia que ya no saben cómo nombrar. Noté que estaba más delgada, pero no triste. Le pregunté por Julián, y me dijo que estaba bien, creciendo mucho. Me sorprendió que no hablara de Mateo. Le pregunté si estaban trabajando en la relación, si se veían seguido. Me miró con extrañeza, como si no entendiera de qué le hablaba. Y entonces me lo dijo. Estaban divorciados hacía 6 meses. Mateo no vivía con ella ni con el niño. Tenía otra pareja, una mujer más joven, con quien estaba desde hacía tiempo. Me lo dijo sin rencor. Me dijo que no tenía sentido ocultarlo. Que mejor lo supiera por ella y no por otros. Que lo sentía, pero que Mateo le había mentido también a ella muchas veces. Me quedé inmóvil. Sentí que el mundo se me doblaba debajo de los pies. Le agradecí y me despedí. No recuerdo haber caminado de regreso. Solo sé que llegué a casa, cerré la puerta, me senté en la cocina y estuve ahí, sin moverme, hasta que el sol se fue. Esa noche no dormí. Repasé cada conversación de los últimos 6 meses. Cada palabra que me había dicho, cada mentira disfrazada de preocupación. Me dolía no tanto la estafa con el dinero, sino la traición a la confianza. Me dolía saber que usaba el nombre de su hijo como excusa. Que mientras yo creía estar ayudándolo a alimentar a mi nieto, él estaba financiando otra vida, con otra mujer. Me dolía saber que cada euro que yo le entregaba con la mejor intención era para alguien que ni siquiera conocía. Ni siquiera por Julián. Al día siguiente, Mateo apareció en casa como todos los meses. Traía una carpeta en la mano. Me saludó con esa sonrisa suya, ensayada, vacía. Me dijo que había una oportunidad excelente.
Un comprador interesado en mi piso. Que podríamos venderlo a buen precio. Que con ese dinero yo podía mudarme a una residencia cómoda, donde no tuviera que preocuparme por nada. Que él me visitaría todos los fines de semana. Que estaría mejor cuidada, con médicos y compañía. Me hablaba con una dulzura impostada que me revolvía el estómago. Lo escuché en silencio. Le dije que no me sentía bien. Que tenía fiebre. Que no podía pensar con claridad. Que volviera en 2 días. Me miró con decepción. Pero asintió. Me besó en la frente y se fue, llevándose la carpeta. Esa tarde vino Carmen, mi vecina. Había escuchado rumores. Su hijo trabaja con uno de los amigos de Mateo. Me contó que ese amigo había dicho que la nueva pareja de Mateo quería un coche nuevo. Que él estaba desesperado por comprárselo. Que se lo había prometido. Que estaba buscando cómo conseguir el dinero. Que pensaba usar la venta del piso para eso. Me lo dijo con cuidado, como quien entrega una herida que ya está abierta. No sé cuánto tiempo estuve sentada después de que Carmen se fue. La tetera seguía sobre la hornalla apagada. El reloj marcaba las 5, pero afuera ya era de noche. Me sentía traicionada por alguien a quien lo había dado todo. No solo me estaba robando el dinero de mi pensión. Me quería sacar de mi casa, del único lugar que me quedaba, para regalarle un coche a una mujer que ni siquiera había conocido a mi nieto. Esa noche escribí. No una carta, no un reclamo. Escribí un testamento. Fui al notario la mañana siguiente. Pedí que todo quedara claro. El piso sería para Julián, mi nieto. Nada para Mateo. Nada para esa mujer. Nada para quienes usan el amor como moneda de cambio. 2 días después, como acordamos, Mateo volvió. Más animado que antes. Me dijo que tenía todo listo para firmar. Le ofrecí un té. Lo miré con calma. Le conté que había cambiado de opinión. Que no iba a vender. Que ya había dejado todo en orden. Que el piso sería de Julián. Su rostro se desfiguró. Gritó. Me acusó de ser egoísta. Me dijo que no entendía el amor. Que si no le compraba el coche a esa mujer, ella lo dejaría. Que era su única oportunidad de ser feliz. Lo escuché sin moverme. Sin pestañear. Él terminó de hablar y se fue dando un portazo. Me quedé en la cocina, con la taza de té aún humeante entre las manos. Pasaron 6 meses. Su gran amor lo dejó. No volvió con su exesposa. No volvió a ver a su hijo con regularidad. Yo no volví a darle el dinero de mi pensión. Lo usé para ayudar a Julián. Para comprarle libros, ropa, zapatos nuevos. Venía a verme todos los fines de semana. Jugábamos a las cartas, veíamos películas viejas, me ayudaba a plantar hierbas en las macetas del balcón. Mateo se fue al extranjero. Dijo que necesitaba empezar de cero. No me llamó. No me escribió. Supe por conocidos que trabajaba en un restaurante. Algunos decían que me culpaba por todo. Que decía que yo había arruinado su vida. Que si él había perdido a su amor era por mi culpa. Pero yo no arruiné su vida. Solo decidí no seguir sosteniéndola. Después de que Mateo se fue al extranjero, la casa volvió a quedar en silencio. Un silencio diferente al que había sentido cuando quedé viuda. Aquella vez, la ausencia de mi marido era dolorosa pero natural. Era una despedida definitiva que la vida me impuso, no una decisión tomada contra mí. Lo que sentí ahora fue otra clase de abandono, más fría, más calculada. No me pesaba tanto la soledad como la forma en la que se había construido. No era un silencio por destino, era un silencio que alguien eligió dejar. Mis días siguieron, lentos pero constantes. Me aferré a la rutina como si fuera la única estructura que me quedaba. Me levantaba a las 7, preparaba un té, limpiaba lo necesario, ordenaba los papeles del mes. A veces me sentaba en la galería con una libreta en blanco, escribía lo que pensaba, lo que recordaba, lo que no quería olvidar.
Otras veces me bastaba con mirar las plantas, regarlas, verlas abrir y cerrarse con el paso del día. Aprendí a no esperar la llamada de Mateo. No porque no me importara, sino porque ya no tenía sentido esperarla. Julián seguía viniendo cada sábado. Con sus 11 años, tenía la madurez que su padre nunca mostró. Me preguntaba si necesitaba algo, me traía dibujos, me ayudaba con el celular, me contaba sobre sus clases de ciencia. Tenía la risa de su madre, Noelia, y la mirada de mi difunto esposo. Verlo me sostenía. No por lo que decía, sino por lo que representaba, un lazo aún limpio, aún posible. A Noelia la veía de vez en cuando. Nunca hablábamos mucho. Pero entre ella y yo había un entendimiento silencioso. Ninguna de las dos necesitaba decir que Mateo nos había decepcionado. Las dos lo sabíamos. Ella se encargaba de criar a su hijo con dignidad. Yo me encargaba de proteger lo que me quedaba. Ya no era solo mi casa. Era también la seguridad de ese niño. Y eso me bastaba para mantenerme firme. Un día fui al médico porque sentía mareos. Me hicieron análisis. El doctor me explicó que era normal a mi edad. El cuerpo se resiente. No tenía nada grave, pero debía cuidarme más. Comía mejor que antes. Ya no recortaba gastos en la comida. Me compraba fruta buena, carne una vez por semana, leche fresca. Sabía que, si yo caía, no había nadie más. Tenía que mantenerme bien, aunque fuera solo por Julián, aunque fuera solo por mí. Una tarde, mientras barría el balcón, encontré una carta en el buzón. Era de Mateo. No tenía remitente, pero reconocí su letra al instante. La abrí con un temblor en las manos. La carta era breve. Decía que estaba en otro país, que había conseguido trabajo, que estaba empezando de nuevo. No pedía perdón. No hablaba del pasado. Solo decía que ojalá algún día pudiera volver a visitarme. No decía cuándo. No decía cómo. No mencionaba a Julián. No firmaba con cariño. Solo con su nombre. La doblé con cuidado y la guardé en una caja de cartón donde ponía las cosas que ya no sé si quiero conservar. No sentí enojo. Sentí lástima. A veces el daño no viene con gritos ni con golpes. Viene con indiferencia. Con la tibieza de quien fue parte de tu vida y después decidió apartarse sin mirar atrás. En esos días, Noelia me pidió ayuda para Julián. Me dijo que habían subido las cuotas del colegio. Que los útiles estaban carísimos. Que el sueldo apenas alcanzaba. No lo dudé. Fui al banco. Hice un retiro grande de mi cuenta. Compré todo lo necesario. Mochila nueva, cuadernos, zapatillas. Julián me abrazó con fuerza cuando se los di. No dijo gracias. Me miró con esos ojos suyos y supe que entendía. Después del episodio de la carta, no supe más de Mateo por varios meses. La vida me empujaba hacia adelante con suavidad, pero sin pausa. El clima cambió. Llegó el invierno. Las noches eran más largas. Volví a tejer, a coser botones sueltos, a hacer pequeñas reparaciones en la casa. No porque hicieran falta, sino para mantener las manos ocupadas. El tiempo pesa distinto cuando ya no hay para quién apurarse. Una mañana, Carmen me contó que Mateo había vuelto al país. Al parecer, las cosas no le habían ido bien. Estaba sin trabajo, sin pareja. Decía que todo le había salido mal. Que el mundo estaba en su contra. Que nadie lo comprendía. Que ni siquiera su madre le contestaba las cartas. Carmen me lo dijo con pena. Yo solo asentí. Me preguntó si pensaba hablar con él. Le dije que no lo sabía. Pero en el fondo, ya lo sabía. No. Mateo vino a casa 2 semanas después. Sin avisar. Tocó el timbre como si nada hubiera pasado. Cuando abrí, vi a un hombre desmejorado, más flaco, con el cabello desordenado y la ropa arrugada. Me abrazó como si el tiempo no existiera.
Me dijo que necesitaba quedarse unos días. Le dije que podía dormir en el cuarto de siempre. Que la casa era suya. Pero algo en mi interior ya no era igual. Durante esos días, no habló mucho. Comía, dormía, salía, volvía. No preguntaba cómo estaba. No hablaba de Julián. Solo hablaba de él. De lo difícil que estaba todo, de lo injusto que era el mundo. Me decía que yo no entendía lo que era empezar de nuevo a su edad. Que no era fácil. Que todos lo habían dejado solo. Una tarde me dijo que tal vez podía quedarse a vivir conmigo un tiempo. Que así me acompañaba. Que no tenía sentido que estuviera sola. Lo dijo como quien ofrece algo generoso. No respondí. Pero empecé a guardar mis cosas con más cuidado. Los papeles importantes, las libretas bancarias, los documentos, el testamento. No por miedo, sino por precaución. Ya no confiaba en su presencia. Ya no lo veía como hijo. Lo veía como alguien que venía por necesidad, no por afecto. Noelia vino a buscar a Julián un sábado. Le dije que Mateo estaba en casa. Se sorprendió. Me preguntó si pensaba dejarlo quedarse. Le dije que no lo sabía. Pero que estaba atenta. Me miró en silencio. Me dijo que me cuidara. Que no me dejara arrastrar de nuevo. Le agradecí. Me sentí comprendida sin que hiciera falta explicar nada. Mateo encontró una vez el testamento sobre la mesa. No lo abrí. No lo escondí. Lo miró, lo leyó en silencio. Me preguntó si eso era definitivo. Le dije que sí. Que ya no podía permitirme confiar ciegamente. Que si alguna vez se ganaba otra vez mi confianza, podríamos hablar. Pero que por ahora, lo mejor era dejar todo claro. Se enojó. Me dijo que yo lo estaba castigando. Que nadie es perfecto. Que él había hecho lo que pudo. Que si le fallaron los planes, no era culpa suya. Me limité a mirarlo. No quise discutir. Las palabras ya no servían. El tiempo había dicho todo. Un mes después se fue. Dijo que iba a buscar trabajo en otra ciudad. Que no tenía sentido seguir en un lugar donde nadie lo apoyaba. No dejó número de contacto. No dejó dirección. Solo se fue. Desde entonces, no he sabido nada más de él. Después de que Mateo se fue por segunda vez, ya no me sentí abandonada. No sentí la herida abierta de la primera vez, ni el desconcierto de la última mentira. Esta vez fue distinto. Fue como si se cerrara una puerta con suavidad, pero sin retorno. No dolía. Solo pesaba. Como pesa una piedra en el fondo de un río, que ya no se mueve, pero sigue ahí. Aprendí que el abandono no siempre se da con gritos ni portazos. A veces es la suma de ausencias pequeñas, de palabras no dichas, de miradas esquivas, de manos que ya no vuelven a tocar tu hombro. Pasaron los días y no tuve noticias suyas. Ni llamadas, ni cartas, ni un mensaje corto. Nada. No sabía en qué ciudad estaba, ni con quién vivía, ni si trabajaba o seguía buscando. Pero no me preocupaba. No por indiferencia, sino porque algo en mí se había desconectado. Lo había cuidado con cuerpo y alma durante tantos años, que ahora, al soltarlo, sentí un descanso inmenso. Me sorprendió la paz que trajo su ausencia. No tenía que justificarlo, no tenía que explicarlo, no tenía que esperar nada. Ya no estaba bajo mi techo, ni bajo mi responsabilidad, ni en el centro de mi vida. Mi energía empezó a volcarse por completo en Julián. Cada sábado venía más entusiasmado. Me traía sus cuadernos, sus dibujos, sus tareas. Me pedía que le contara historias, que le enseñara a coser botones, que le hablara de su abuelo. A veces, simplemente se sentaba a mi lado a mirar cómo tejía. No necesitábamos hablar todo el tiempo. Nuestra compañía era tranquila. Compartíamos silencios largos que no pesaban. Yo le preparaba pasteles de manzana, y él los comía con las manos. Me decía que los míos sabían mejor que los del supermercado.
Yo le respondía que el secreto era que los hacía con manteca de verdad, no con esas cosas raras que ahora usan. Se reía, me daba un beso en la mejilla, y seguía comiendo. Verlo crecer fue mi consuelo. En él encontraba una segunda oportunidad. No para corregir lo que hice con Mateo, porque no creo haber hecho las cosas mal. Pero sí para hacer algo nuevo, más sereno, más consciente. Julián me miraba con respeto. Me trataba con una ternura que no le pedía a nadie. Me cuidaba sin que yo se lo pidiera. Me cubría las piernas cuando me veía dormida en el sillón. Me ayudaba a alcanzar las cosas altas. Me recordaba tomar los medicamentos. Era un niño, pero con alma de adulto bueno. En sus gestos pequeños encontré una esperanza que ya había perdido. Con Noelia manteníamos una relación sencilla, práctica. No éramos amigas, pero compartíamos una alianza tácita. Ambas sabíamos que Mateo había fallado. Ninguna de las dos necesitaba decirlo. Ella trabajaba mucho, hacía malabares para que nada le faltara a su hijo. Yo trataba de aliviarle esa carga en lo que podía. No se lo decía como una oferta. Simplemente lo hacía. Compraba cosas para la escuela, para la casa, le daba algo de dinero cuando lo necesitaba. No esperaba agradecimientos. Sentía que era lo correcto. Los inviernos pasaban más tranquilos. Mi cuerpo empezaba a avisarme de su edad. Los huesos dolían más, la piel se volvía más fina, el frío se colaba por las rendijas. Pero no me quejaba. Hacía lo posible por mantenerme activa. Caminaba dentro de casa, hacía ejercicios suaves, tomaba infusiones calientes. Mónica, mi médica de cabecera, me visitaba una vez al mes. Me decía que estaba fuerte, que mi presión era buena, que mis análisis salían bastante bien para alguien de mi edad. Me recomendaba que no dejara de ver gente, que mantuviera la cabeza ocupada. Yo le hablaba de Julián, y ella sonreía. Decía que ese niño era medicina. Un día me encontré con Clara, una antigua amiga de juventud. Nos vimos en la farmacia, comprando lo mismo, cremas para la piel seca. Me abrazó con entusiasmo. Me dijo que estaba viviendo con su hija, que se había mudado a las afueras porque ya no podía pagar el alquiler del centro. Me contó que su yerno era amable, pero que a veces sentía que estorbaba. Que pasaba muchas horas sola. Que no tenía espacio para poner sus cosas. Que ya no se sentía en casa. La escuché sin interrumpir. Me dolía verla así, porque había sido una mujer fuerte, independiente, de carácter firme. Ahora parecía reducida a un rincón prestado. Pensé en Mateo. Pensé en lo que quiso hacer conmigo. Y supe, con más certeza que nunca, que hice bien. Una noche de otoño me senté a revisar mis papeles. Abrí la caja donde guardaba el testamento, los ahorros, los documentos. Todo seguía en orden. Volví a leer lo que había dejado escrito. No había nada que cambiar. El piso sería para Julián. Los pocos ahorros también. Una parte para sus estudios. Otra para cuando cumpliera 18. Lo había hablado con un abogado. No había lagunas legales. Mateo no podía tocar nada. Ni siquiera intentar. Cerré la caja con cuidado, la volví a esconder donde nadie la encontraría. Me sentí protegida. No por tener cosas, sino por haber decidido bien su destino. El invierno trajo más días grises que fríos. Me gustaban las tardes nubladas. Ponía música suave, encendía una vela, me envolvía en una manta y leía. Me gustaba leer historias de mujeres que no se rindieron. De abuelas que criaron nietos. De madres que dijeron basta. De mujeres que vivieron a contracorriente. No eran heroínas. No tenían estatuas. Pero eran reales. En esas páginas me encontraba. Me reconocía. Una tarde, mientras le enseñaba a Julián a bordar su nombre, él me preguntó por su padre. Me dijo que lo recordaba poco. Que hacía mucho que no lo veía. Que a veces soñaba con él,
pero que en los sueños siempre estaba lejos, de espaldas. Me quedé en silencio unos segundos. No sabía qué decir sin dañar. Le hablé con calma. Le dije que su padre lo había querido, pero que a veces las personas se equivocan tanto que terminan alejándose de lo que más importa. Le dije que lo importante era que él estaba creciendo con amor, que tenía a su madre y a mí, y que no le faltaría nunca un plato caliente ni alguien que lo escuche. Me miró, asintió, y volvió a concentrarse en la aguja. Esa noche lloré. No por tristeza. Lloré por él. Por lo que entendía sin entender. Por su madurez forzada. Por lo que le tocaba cargar tan joven. Pero también lloré de gratitud. Porque tenía la oportunidad de darle algo que sí valía la pena, una presencia estable, una guía silenciosa, un amor sin condiciones. Nunca volví a mencionar a Mateo. Si alguien lo nombraba, desviaba la conversación. No por rencor. Por protección. Lo había dejado ir. No enojada. No dolida. Solo clara. Había dado todo. Él eligió otro camino. Yo elegí el mío. Y en ese camino, cada día tenía más sentido. Los días se volvieron más predecibles, y en esa previsibilidad encontré algo parecido a la paz. No era una vida emocionante, no era una vida brillante, pero era mía. Me levantaba temprano cada mañana, como siempre, aun cuando ya no tenía ninguna obligación. El cuerpo se iba volviendo más lento, más torpe, pero no lo veía como una tragedia. Era el curso normal de las cosas. Ponía el agua a hervir, tostaba un pedazo de pan, untaba un poco de manteca y me sentaba a desayunar mirando por la ventana. La casa estaba silenciosa, pero ya no se sentía sola. Me acostumbré a ese murmullo del aire, a los crujidos de la madera, al tic-tac del reloj en la cocina. No necesitaba más. Me di cuenta de que el ruido que más había contaminado mis días no era el externo, sino el de la preocupación constante por alguien que nunca supo cuidarse solo. El vacío que había dejado Mateo se llenó con el alivio de no tener que esperar otra decepción. Los fines de semana seguían siendo los más importantes. Julián venía cada sábado, a veces solo, a veces con su madre. Me traía las tareas del colegio, alguna carta que había escrito, un dibujo, una pregunta que no se atrevía a hacer en casa. Lo veía crecer con una mezcla de alegría y melancolía. Tenía esa inocencia que uno sabe que no durará mucho, pero mientras estaba ahí, se volvía un refugio. Habíamos creado pequeños rituales. Los sábados por la tarde hacíamos sopa juntos. Él picaba las verduras con un cuchillo sin filo mientras yo controlaba el fuego. Después jugábamos a las cartas, o leía en voz alta mientras él dibujaba en una libreta vieja que encontré en uno de los cajones. No eran actividades especiales. Pero estaban llenas de sentido. Cada gesto tenía peso. Cada silencio era compartido. Empecé a guardar sus dibujos en una carpeta azul. Uno por uno, con la fecha en una esquina. No lo hacía por nostalgia, sino por respeto. Porque lo que Julián me daba no era entretenimiento, era compañía genuina. A veces me preguntaba si alguna vez le contaría todo. Si algún día le hablaría de su padre como fue, sin filtros. Pero aún no era el momento. Él necesitaba crecer sin el peso del juicio. Ya habría tiempo para que saque sus propias conclusiones. Un día me llamó Noelia. Estaba preocupada por un examen importante de Julián. Me pidió si podía ayudarlo a estudiar mientras ella trabajaba horas extras. Le dije que sí sin pensarlo. Me agradeció, como siempre. Pero noté algo en su voz. Un cansancio que iba más allá de lo físico. Le ofrecí quedarme con Julián no solo ese día, sino todos los días que necesitara. Me lo agradeció otra vez, pero esta vez con un suspiro que parecía alivio. Así empezaron a venir también los miércoles. Después del colegio, Julián venía directo a casa. Le preparaba algo caliente, comíamos juntos, hacíamos la tarea, y su madre pasaba a buscarlo cerca de las 7. Esos días partían la semana y me daban una razón para mantenerme activa.
comencé a organizar mejor mis días, a leer con más atención, a buscar ejercicios que lo ayudaran con matemáticas, a enseñarle pequeños trucos de memoria para que no le costaran tanto los textos largos. A veces, cuando él se dormía en el sillón después de un día agotador, lo cubría con una manta y me quedaba mirándolo en silencio. No pensaba en nada concreto. Solo lo observaba respirar, tranquilo, sin saber que sobre sus hombros descansaba la redención de mi historia. No como una carga, sino como una posibilidad. En él no buscaba reparar nada, solo cuidar lo que aún podía cuidarse. Mi salud seguía estable. Los chequeos salían dentro de los márgenes. Tenía algunos dolores, pero nada nuevo. La doctora me dijo que estaba fuerte, que mantener una rutina tan ordenada ayudaba mucho. Me recomendó que saliera a caminar, aunque fuera 20 minutos al día. Empecé a hacerlo. Iba al parque que quedaba a 4 cuadras de casa. Me sentaba en la misma banca, veía pasar la vida sin intervenir. A veces llevaba un libro, otras una libreta. A veces simplemente observaba. Una mañana encontré en el buzón un sobre sin remitente. Lo abrí con calma. Era una carta de Mateo. La letra era la misma, pero más descuidada. Decía que estaba bien, que había conseguido un trabajo en otra ciudad, que pensaba volver pronto. Decía que no me guardaba rencor. Que sabía que yo había hecho lo que creía correcto. Que quería volver a verme. No decía nada más. No preguntaba cómo estaba yo. No mencionaba a Julián. No se disculpaba. Solo decía que pronto vendría. No respondí. No lo llamé. No lo esperé. Guardé la carta en la carpeta azul, entre los dibujos de Julián. No por nostalgia. Por dejar constancia. Porque la historia, aunque uno no quiera, siempre deja papeles sueltos. Pasaron semanas. Mateo no vino. Su carta quedó en el olvido, como muchas otras promesas suyas. Pero yo no me detuve. Seguía con mis días, con mis pequeños planes, con mis rituales. Empecé a plantar más flores en el balcón. Renové los cojines del sillón. Compré una lámpara nueva para el comedor. No eran grandes cambios. Pero cada uno representaba una forma de seguir viva. Una tarde, Julián me preguntó si podía quedarse a dormir. Su madre tenía un turno largo en el hospital. Le preparé su cama, le puse ropa limpia, cocinamos algo que le gustaba y vimos una película. Se quedó dormido antes del final. Lo tapé con cuidado. Me senté a su lado, tomé su mano y sentí una ternura que me sorprendió. No porque no la conociera, sino porque no creí que a esta edad aún pudiera sentirla con tanta intensidad. A la mañana siguiente, desayunamos con tostadas, queso y mermelada. Me dijo que había dormido como un oso. Le respondí que había roncado como uno. Se rió con esa risa limpia que me curaba de todo. Le peiné el cabello antes de que se fuera. Me abrazó fuerte y se fue corriendo por el pasillo. Me quedé en la puerta, viendo cómo se alejaba. Y sentí algo dentro de mí que no había sentido en años. No era tristeza. Era gratitud. Gratitud por haber dicho que no a tiempo. Gratitud por haber defendido este hogar. Gratitud por no haber firmado esos papeles. Gratitud por no haber permitido que el amor me hiciera ciega. Porque a veces el verdadero amor no es darlo todo. Es saber cuándo dejar de dar. Los días comenzaron a parecerme más valiosos que nunca. Ya no era cuestión de pasar el tiempo sino de habitarlo. Me di cuenta de que cada hora bien vivida, aunque fuera en la absoluta quietud, era una victoria. Aprendí a mirar las cosas con más calma, a no apurarme en nada. Incluso las tareas simples como tender la ropa o doblar la manta sobre el sillón se volvieron una especie de ceremonia. Agradecía tener manos que aún podían, piernas que aún respondían, vista que aún distinguía letras en un libro. Agradecía también que, a pesar de todo, tenía un motivo firme para levantarme cada día. Julián. Empezamos a llevar una libreta entre los dos. La llamamos nuestro cuaderno de ideas. Ahí escribíamos historias, frases, pequeños recuerdos.
Un día le pregunté cuál era su lugar favorito en el mundo. Me escribió que era mi casa. Me dijo que ahí todo olía a comida rica, que siempre había silencio cuando quería pensar, que mis manos eran suaves y mis ojos sabían cuando él estaba triste aunque no lo dijera. Me guardé esa página como un talismán. Nadie me había dicho algo tan verdadero en muchos años. A veces me preguntaba si Julián sospechaba la verdad sobre su padre. Era inteligente, sensible, observador. Sabía más de lo que decía. Me daba cuenta en cómo cambiaba de tema cuando algún adulto mencionaba a Mateo, en cómo evitaba hacer preguntas. No hablaba de él, pero tampoco lo ignoraba. Era como si lo tuviera en una repisa mental, colocado ahí para no estorbar. Me daba pena que un niño tuviera que hacer ese esfuerzo. Pero al mismo tiempo me admiraba su capacidad para seguir creciendo sin que esa usen. El clima empezó a mejorar. Las tardes eran más largas, el sol calentaba sin quemar. En esos días, comencé a sentarme en el balcón con más frecuencia. Llevaba una manta para las piernas, un vaso de agua con limón, y me quedaba ahí viendo pasar la vida. A veces saludaba a los vecinos, a veces simplemente observaba las sombras moverse sobre el suelo. Me gustaba mirar las copas de los árboles mecerse con el viento, me gustaba escuchar los sonidos de la calle, sentir que, aunque estuviera sola, el mundo no sé. Una tarde, Carmen vino a tomar el té. Hacía tiempo que no nos veíamos con calma. Me contó que su hija estaba teniendo problemas con su esposo, que estaba pensando en volver a casa. Me habló con esa mezcla de culpa y resignación que conozco bien. Me dijo que no sabía si aguantar o dejarlo todo. Yo no opiné. Solo la escuché. Cuando terminó, me dijo que me envidiaba. Que yo había tenido el valor de tomar decisiones difíciles a tiempo. Le dije que no fue valor, fue necesidad. Porque si no ponía límites, Una semana después, Mateo apareció. No llamó, no avisó, no escribió antes. Simplemente llegó. Tocó el timbre a las 6 de la tarde, como si no hubieran pasado meses. Como si no hubiéramos vivido una ruptura tan clara. Cuando abrí la puerta, lo encontré distinto. Más delgado, más cansado. Pero con la misma mirada de siempre, esa que buscaba justificarse antes de explicar. Dijo que estaba de paso, que solo quería saber cómo estaba. Le ofrecí pasar, le serví un té y nos sentamos en la cocina. Me habló de su vida con generalidades. No dijo mucho. Me contó que había estado viajando, que había trabajado en varios sitios, que las cosas estaban mejor. No me preguntó por Julián. No me preguntó por mí. Solo hablaba para llenar el silencio. Yo lo escuchaba como se escucha la radio encendida de fondo. Sin detenerme en cada palabra. Sin querer retener nada. Después de 20 minutos, sacó un sobre del bolsillo. Me dijo que había pensado en mí, que quería hacer las paces, que había encontrado una posibilidad de inversión, que si yo quería podríamos poner el piso como garantía. Que no lo venderíamos, solo lo usaríamos para sacar un préstamo, que después él lo pagaría todo, que no me tenía que preocupar. Me lo dijo como si me estuviera dando una opción generosa. Como si yo fuera una mujer sin memoria. Le respondí que el piso ya no era mío. Que lo había dejado a nombre de Julián. Que estaba todo en orden, firmado, sellado, registrado. Que no había forma de tocarlo. Que si algún día él quería una relación conmigo, no podía empezar con una petición. Me miró con una mezcla de sorpresa y rabia. No dijo nada más. Se levantó y se fue sin despedirse. No volvió a tocar el timbre. Esa noche dormí como no dormía en años. Sin sobresaltos. Sin vueltas. Sin miedo a estar sola. Julián vino el sábado siguiente. Le preparé sopa con arroz y pollo, como le gustaba. Me abrazó al llegar. Me miró con sus ojos grandes y me dijo que yo olía a casa. Me reí, le despeiné el flequillo y lo invité a la cocina. Después de comer, sacó su cuaderno y escribió una historia. La tituló, Mi abuela y la casa mágica. En ella decía que había una mujer que vivía en una casa que protegía a los que amaba.
Que las paredes hablaban bajito para que nadie tuviera miedo. Que en esa casa siempre había sopa cali. Me quedé leyendo su historia con un nudo en la garganta. No por lo que decía, sino por lo que no decía. Julián estaba encontrando sus propias formas de sanar, de reconstruirse, de entender el mundo. Y yo, desde mi silencio, estaba siendo parte de ese proceso. Sin imponerme. Sin dirigirlo. Solo estando. Solo cuidando. A veces pensaba en el futuro. En lo que pasaría cuando yo ya no estuviera. En cómo seguiría Julián. En qué clase de adulto sería. Pero no me angustiaba. Sabía que le estaba dejando algo mejor que un dinero o una propiedad. Le estaba dejando una base. Un modelo. Un amor claro. Y eso, pensaba, era más que suficiente. Con el paso del tiempo, la presencia de Mateo en mi memoria fue haciéndose cada vez más leve, como una fotografía que va perdiendo color. No porque lo negara, sino porque ya no era necesario traerlo a cada pensamiento. Mi cuerpo empezó a adaptarse a una existencia sin sobresaltos. El corazón latía con otro ritmo. No había angustia. No había tensión. Había silencio. Un silencio que no pesaba, sino que me sostenía. Mi rutina ya era firme. Las mañanas eran para mí. Me levantaba despacio, preparaba té de manzanilla, leía unas páginas de algún libro, limpiaba lo mínimo y luego escribía en una libreta negra donde dejaba pensamientos sueltos, recuerdos, nombres que no quería olvidar. No escribía para que alguien lo leyera. Lo hacía como una forma de acompañarme. Como una charla sin ruido. Julián seguía viniendo. Ya estaba más alto, con la voz un poco más grave, pero la misma mirada. Cada semana traía algo nuevo, una anécdota del colegio, un dibujo distinto, una palabra que había aprendido y le sonaba rara. Yo lo escuchaba con atención. Todo lo que decía me parecía importante, no por el contenido, sino por lo que representaba, una vida en crecimiento, una continuidad que me hacía sentir parte de algo más largo que mi propia historia. Una vez me pidió que le enseñara a hacer pan. Lo hicimos juntos, amasando con torpeza, riendo cuando la harina volaba por el aire. El pan salió duro, pero él dijo que era el mejor que había comido. Le puse una servilleta de tela, lo envolví con cuidado, y se lo llevó a su madre. Me abrazó con fuerza. Me dijo que quería aprender más recetas. Que un día me cocinaría él. Esa noche escribí en la libreta negra que estaba viendo en Julián lo que no pude ver a tiempo en Mateo. No me culpaba. Solo reconocía que a veces el amor nos vuelve ciegos. Que dar sin medida también puede ser un error. Que los hijos no deben crecer creyendo que el mundo está para sostenerlos siempre. A Julián no le estaba dando todo. Le estaba enseñando a construir. Con Noelia hablábamos más seguido. A veces venía un rato los domingos, se tomaba un café conmigo, me contaba del trabajo. La veía cansada, pero entera. Una mujer que había aprendido a caminar sola. Nunca se quejaba. Agradecía lo pequeño. Me daba gusto ayudarla. Me sentía útil, no usada. Era distinto. No había exigencias, no había manipulación. Solo cooperación. En uno de esos encuentros, me dijo que Julián había preguntado otra vez por su padre. Que le había dicho que no entendía por qué no lo visitaba, por qué no lo llamaba, por qué no parecía querer saber de él. Le dolió decirlo. Le dolió más saber que no tenía una respuesta convincente. Le respondí que un día Julián haría sus propias preguntas, y también buscaría sus propias respuestas. Que no hacía falta cargarlo con juicios, que bastaba con darle amor. Me lo agradeció en voz baja. Pasaron meses sin novedades de Mateo. No preguntaba por él. Nadie me traía noticias. No lo buscaba. Lo había soltado de verdad. Ya no me dolía. Ya no lo esperaba. Vivía cada día como si no fuera a volver. Y si algún día volvía, ya no tendría espacio para desordenarlo todo otra vez. En el barrio comenzaron a cerrar algunas tiendas.
El mercado de la esquina bajó sus persianas. Algunos vecinos se mudaron. Otros murieron. La soledad en los edificios era más visible. Pero mi casa seguía viva. No por el bullicio, sino por la calidez. Nunca me faltó comida caliente, una radio encendida, una taza limpia. Nunca dejé que la vejez me apagara. No tenía grandes planes, pero tenía continuidad. Un mediodía, mientras almorzábamos con Julián, le pregunté qué quería ser cuando fuera grande. Me miró serio. Me dijo que quería ser arquitecto. Quería construir casas para personas mayores, con jardines grandes y muchos árboles. Me dijo que en su casa habría una habitación para mí. Que yo podría ir cuando quisiera, sin avisar. Me reí. Le dije que para entonces ya sería un abuelo. Me dijo que no importaba. Que las abuelas no se van. Se transforman en sombra bajo los árboles. Anoté esa frase en mi libreta negra. Era hermosa. Y verdadera. Yo ya empezaba a sentirme así, como una sombra amable. No invisible, pero sí más silenciosa. Menos necesaria. Más sabia. Como esas cosas que están ahí para sostener, sin hacerse notar. Una tarde, mientras tomaba té, recibí una llamada de un número desconocido. Era Mateo. Me dijo que estaba enfermo, que se sentía solo, que no tenía a quién recurrir. No supe qué contestar. No sentí rabia. Sentí distancia. Me dijo que pensaba venir a la ciudad. Que si podía quedarse unos días. Le respondí que ya no podía ofrecerle lo que antes. Que mi casa tenía otra función ahora. Que no era refugio para quien no supo cuidarla. Colgó sin decir más. No me sentí culpable. Me sentí firme. Escribí una carta corta a Julián. No para dársela ahora, sino para cuando yo no estuviera. Le decía que el amor se demuestra en la constancia. En estar. En no fallar cuando más se necesita. Que él había sido mi alegría más limpia. Que no había pasado un día sin sentirme afortunada de haberlo conocido. Que su nombre estaba escrito en cada rincón de mi casa, y también en mi memoria. Guardé la carta en la libreta negra. La dejé con las otras cosas importantes. Todo estaba claro. No había deudas. No había enredos. No había nada que no pudiera cerrar con dignidad. Desde ese día dormí mejor. Caminaba más erguida. El cuerpo seguía doliendo a veces, pero era otro tipo de dolor. Ya no venía del alma. Venía del tiempo, y con eso podía convivir. La vida no volvió a moverse con grandes giros. Pero cada gesto era un paso firme hacia un final sin cuentas pendientes. El otoño llegó con más lentitud que otros años. Las hojas tardaron en caer, como si tampoco quisieran rendirse al paso del tiempo. El aire era más tibio por las tardes y la luz entraba con una suavidad nueva. Yo también empezaba a moverme más despacio. El cuerpo me pedía pausas más largas, siestas más profundas, silencios más amplios. No lo vivía con tristeza. Era natural. Era justo. El cuerpo habla cuando el alma ya no necesita correr detrás de nada. Las tareas domésticas pasaron a otro ritmo. Ya no hacía todo de una vez. Espaciaba los quehaceres en varios días. Un día barría. Otro día lavaba. Otro cocinaba en cantidades suficientes para varios días. Aprendí a no forzar. Me decía a mí misma que mientras pudiera hacer algo cada día, estaba bien. No quería que la casa fuera un museo ni un campo de batalla. Quería que siguiera siendo mi refugio, mi rincón de mundo donde todo tenía su lugar, incluso mis debilidades. Julián notó el cambio antes de que yo se lo dijera. Me preguntó si estaba cansada. Le respondí que los huesos me hablaban más seguido, que los pasos eran menos largos, pero que todavía tenía ganas de seguir acompañándolo. Me dijo que no importaba cuánto pudiera caminar, que él siempre me llevaría de la mano. Me abrazó con una ternura que desarma. Me dijo que cuando fuera arquitecto,
iba a diseñar una casa donde todo estuviera al alcance de mi brazo. Me reí. Le dije que entonces la cocina tendría que estar CE. Noelia también lo notó. Me ofreció traerme algunas cosas cuando iba al mercado. Yo al principio me resistía. Le decía que no hacía falta. Que aún podía. Pero ella no insistía, solo lo hacía. Dejaba las bolsas en la cocina con una nota breve. Un día me escribió que ayudar también era una forma de agradecer. Me senté en la mesa con esa nota entre las manos. Me sentí cuidada sin ser invadida. Y eso, a mi edad, es raro. Aceptar ayuda sin que venga disfrazada de lástima es una fortuna. Una tarde de domingo, Julián vino solo. Me dijo que su madre estaba trabajando. Traía un cuaderno lleno de anotaciones. Se sentó en la mesa y me contó que estaba haciendo una presentación sobre su familia para la escuela. Me pidió que le contara cosas de mi infancia, de cómo era la ciudad cuando yo era niña, de cómo conocí a su abuelo. Le hablé con calma, sin adornar. Le conté que mi madre lavaba la ropa a mano y que el pan se amasaba en casa. Le hablé de las ferias, de los tranvías, de los veranos en L. En un momento me preguntó por su padre. Me dijo que no lo veía desde hacía mucho. Que a veces pensaba que lo había hecho algo mal. Le tomé la mano. Le dije que hay ausencias que no se explican con razones lógicas. Que hay personas que no saben cómo estar y que eso no es culpa de los que se quedan. Le aseguré que él no había hecho nada mal. Que lo que importaba no era quién no estaba, sino quién sí. Le dije que la vida era también aprender a sostenerse con lo que sí tenemos. Esa noche no pude dormir del todo. No por preocupación, sino porque la memoria se activó como un río que se desborda cuando cae demasiada lluvia. Pensé en Mateo, en los años en que era un niño, en las veces que lo llevé de la mano, en las noches que pasé a su lado cuando tenía fiebre, en los cumpleaños que preparé con ilusión. Todo eso seguía estando en mi recuerdo, pero ya no dolía. Lo miraba con distancia, como quien observa una película que ya no protagoniza. Me pregunté si él alguna vez pensaría en... Una semana después recibí una carta sin remitente. Era de Mateo. Me decía que estaba en otra ciudad, que trabajaba limpiando habitaciones en un hotel, que vivía en un cuarto pequeño y que la vida no era fácil. No pedía ayuda. No pedía dinero. Solo decía que a veces pensaba en mí. No hablaba de Julián. No mencionaba el pasado. Tampoco pedía perdón. Leí la carta sin emoción. La doblé con cuidado. La guardé en una caja donde ya casi no cabían más papeles. No la respondí. No sentí necesidad de hacerlo. Los días pasaban y yo seguía con lo mío. La casa estaba limpia, los cajones ordenados, los medicamentos al día, las plantas regadas. No necesitaba más. No esperaba visitas ni noticias. Me conformaba con poco, pero era un poco lleno de sentido. Cada tarde tenía su luz. Cada noche su silencio. Cada sábado su risa en la escalera, su voz llamándome desde la puerta, su mochila tirada en el piso, su cuaderno sobre la mesa. A veces pensaba en lo que dejaría atrás. En qué pasaría con mis cosas cuando ya no estuviera. Había hecho testamento. Todo estaba legalmente resuelto. Pero más allá de lo material, pensaba en los objetos pequeños. En el costurero de madera que era de mi madre. En las tazas desparejadas que guardaba por cariño. En las fotos en blanco y negro. En la libreta negra. En las cartas de Julián. En las cartas que nunca respondí. Comencé a escribir un cuaderno más. Uno diferente. No era un diario ni una carta. Era un libro de instrucciones para mi nieto. Le explicaba cómo hacer caldo con huesos, cómo limpiar una mancha de grasa con vinagre, cómo doblar las sábanas de forma prolija. Le decía que cuando dudara de una persona, mirara cómo trata a los que no pueden devolverle nada. Le decía que el respeto se mide en los silencios, no en los aplausos. Que ser bueno no siempre se nota, pero siempre se siente. Le hablaba como si me est. Ese cuaderno lo escondí en el último cajón del armario,
junto con una nota que decía que era solo para él. No para ahora. Para cuando fuera grande. Lo escribía sin apuro. Cada día una página. Cada página una forma de decir que el amor no siempre necesita estar presente para seguir acompañando. Mi cuerpo empezó a dar más señales. Las piernas más torpes. Las manos más lentas. El cansancio que llegaba antes del mediodía. Pero aún podía. Aún tenía margen. Aún me sostenía la certeza de estar donde debía, con quien debía, haciendo lo que podía. No sentía miedo. Sentía tiempo. No como amenaza, sino como regalo. Había días en los que me sentaba frente a la ventana con una manta y me dejaba llevar por los sonidos del barrio. Escuchaba los autos pasar, los pasos en la vereda, los niños que salían del colegio. Me sentía parte de todo eso sin tener que moverme. La vida seguía, y yo, aunque más quieta, seguía en ella. Había renunciado a muchas cosas. Al orgullo de ser madre cuando la maternidad se desvió de lo que debía. A la idea de que la familia siempre lo perdona todo. A la creencia de que dar es suficiente. Pero en esa renuncia había ganado otra cosa, un vínculo verdadero con quien sí supo estar. Y eso, lo entendí tarde, pero a tiempo, era suficiente para sentirse en paz. Las últimas semanas de primavera llegaron con una luz más suave. El sol se colaba por las cortinas con un tono cálido que no quemaba, solo acariciaba. Era un consuelo ver cómo el tiempo podía pasar con tanta calma. No había sobresaltos en mi vida. No había urgencias. Solo había días que se iban llenando de gestos pequeños, de hábitos sencillos que me daban una sensación de control, de equilibrio. Me levantaba cada mañana sin despertador. A veces antes del amanecer. Escuchaba los primeros sonidos del día como quien escucha un ritual. El canto de algún pájaro, el crujido de la madera vieja, los pasos lejanos de alguien que barría la vereda. Encendía la cocina, preparaba agua caliente y me sentaba frente a la ventana con la taza entre las manos. Ese primer té era un ancla. Me recordaba que aún estaba viva. Que aún podía sostener esa taza sin ayuda. Que aún podía sentir su calor en las palmas. El cuerpo ya no respondía igual. Las piernas dolían más. Las manos se dormían. A veces me costaba abrir los frascos o abotonarme la blusa. Pero aprendí a no enojarme con eso. Aprendí a hablarle al cuerpo con paciencia. A entender que no me fallaba. Solo me estaba diciendo que necesitaba otro ritmo. Ya no me esforzaba por llegar a todo. Solo intentaba estar en lo que hacía. Hacer menos, pero con más presencia. Sin apurar. Julián venía más seguido. Algunas semanas venía 3 veces. Me ayudaba a hacer las compras, a mover las macetas, a cargar cosas pesadas. No lo hacía con obligación. Lo hacía como quien cuida algo frágil, pero valioso. Me hablaba con el mismo respeto de siempre. Ya era más alto que yo. Tenía el rostro más definido. Pero aún tenía esos gestos suyos, el modo en que se acomodaba el flequillo, la forma en que se agachaba para acariciar al gato del vecino, la manera en que me escuchaba con verdadera atención. Una tarde me trajo un cuaderno nuevo. Me dijo que quería que siguiéramos escribiendo historias juntos. Que ahora él también quería inventar. Le ofrecí una hoja en blanco, le pasé una lapicera y se sentó a mi lado. Su primer cuento se llamaba La casa que sabía abrazar. Contaba la historia de una casa que no hablaba, pero que protegía a quienes vivían en ella. Que cuando alguien lloraba, las paredes susurraban. Que cuando hacía frío, las ventanas se sellaban solas. Que cuando alguien estaba solo, él. Lo miré sin decir nada. Me estaba contando, sin saberlo, lo que sentía por este hogar. Por mí. Me sentí honrada. No porque me lo dijera con palabras, sino porque lo estaba expresando con su imaginación. A veces los niños nos entienden mejor que los adultos. Y cuando uno les da espacio, cuando uno no interrumpe, lo dicen todo. Guardé su cuento en la carpeta azul. Le dije que escribiríamos uno nuevo cada semana. Que haríamos una colección.
Me dijo que le pondríamos de título Historias de mi abuela. Sonreí. No por vanidad, sino porque ya no necesitaba más reconocimiento que ese. Los días siguientes estuve más cansada. Dormía más horas. La comida me caía más pesada. Mónica, la médica, vino a verme. Me dijo que debía hacerme algunos estudios. Fui al hospital con la ayuda de Noelia. Los análisis mostraron lo que yo ya intuía. El cuerpo estaba empezando a apagarse. No de golpe. No con violencia. Pero de forma inevitable. Mónica me lo explicó con claridad. Me dijo que no había tratamiento para revertirlo. Que solo podía cuidarme más. Que quizás tendría algunos años tranquilos. O tal. No sentí miedo. Sentí certeza. Era como si el cuerpo y el alma por fin se pusieran de acuerdo. Esa noche me senté frente a la libreta negra. Escribí una última página. Dije que estaba en paz. Que no había cuentas pendientes. Que cada decisión que tomé en los últimos años fue pensada, fue sentida, fue sostenida con claridad. Que no había arrepentimientos. Que la vida me había dado todo lo que necesitaba. Que incluso el dolor me enseñó cosas que no hubiera aprendido de otro modo. Decidí cerrar esa libreta. Guardarla con los otros papeles importantes. Ya no era tiempo de escribir más sobre mí. Era tiempo de mirar hacia afuera. Hacia lo que quedaba. Hacia lo que yo podía dejar. Revisé el cuaderno de instrucciones para Julián. Le agregué un par de páginas más. Una receta para cuando tuviera fiebre. Un consejo sobre cómo elegir con quién vivir. Una advertencia sobre la gente que promete más de lo que cumple. Una frase sobre la importancia de tener una taza propia. Pequeños legados. Pequeñas brújulas. También fui al banco. Cerré la cuenta secundaria que tenía a nombre de Mateo. Transferí el resto de mis ahorros a la cuenta que había abierto a nombre de Julián, con Noelia como autorizada hasta su mayoría de edad. Todo lo que quedaba estaba ahí. No era mucho. Pero era suficiente para que empezara. Para que no dependiera de nadie. Para que tuviera una base. Lo hice sin rabia. Lo hice con justicia. Una semana después, Mateo volvió a escribir. Me decía que necesitaba verme. Que quería hablar. Que había tenido un accidente en el trabajo. Que no se sentía bien. No mencionaba a Julián. No preguntaba cómo estaba yo. Solo hablaba de él. Como siempre. Le respondí con una carta breve. Le dije que ya no podía ofrecerle más que silencio. Que mi vida ya estaba enfocada en otra dirección. Que lo cuidara Dios. No envié la carta. La rompí. No era necesario. A veces lo más firme es lo que no se dice. Julián vino ese sábado con una flor para mí. Una flor que había cortado de un parque. Me dijo que la había visto y pensó que me gustaría. La puso en un vaso con agua sobre la mesa. Me senté a su lado. Le preparé un té. Jugamos a las cartas. Perdí todas las manos, pero no me importó. El calor de su risa me sostenía más que cualquier victoria. Esa noche, al acostarme, entendí que mi vida ya estaba completa. No por cantidad, sino por densidad. Había amado, había perdido, había vuelto a amar. Había sido traicionada y había perdonado. Había dicho que no cuando todos esperaban que siguiera diciendo que sí. Y sobre todo, había elegido. No me dejaron en esta vida. Me quedé. Por convicción. Por amor. Por dignidad. Me dormí sin sueños. Solo con una imagen, la flor en el vaso, abriéndose lentamente bajo la luz de la lámpara. Un símbolo simple, pero preciso, de lo que es vivir con sentido hasta el último momento. Las últimas semanas fueron distintas. No había grandes señales. No hubo desmayos, ni sobresaltos, ni alarmas médicas. Fue un cambio más sutil.
El cuerpo empezó a moverse menos, como si supiera que ya no era momento de andar rápido. Me costaba más levantarme. Me cansaba al vestirme. Las caminatas al parque se volvieron breves, luego inexistentes. Ya no bajaba a la calle sola. Pero no me angustiaba. El mundo, desde la ventana, seguía mostrándome lo suficiente. Pasaba más tiempo sentada junto a la mesa, con el cuaderno de Julián abierto y una manta sobre las piernas. Leía lo que habíamos escrito. Releía sus cuentos. Revisaba mis notas. A veces agregaba una frase más, un consejo que se me había olvidado, una receta, una advertencia amable. Sabía que no llegaría a verlo todo. Que muchas cosas se las tendría que contar otro. Pero lo que estaba en ese cuaderno era parte de mí. Y eso era lo que podía dejarle. Mónica vino a verme con más frecuencia. Me revisaba con paciencia. Me hablaba con una dulzura que no se sentía condescendiente. Me dijo que el cuerpo estaba cediendo. Que no había más que hacer que acompañar. Le agradecí la claridad. Le pedí que, cuando llegara el momento, todo fuera en casa. Nada de hospitales. Nada de tubos. Nada de máquinas. Solo el silencio de este piso, el aroma del pan tostado, la luz cálida de la lámpara del comedor. Me prometió que así sería. Noelia y Julián vinieron cada día durante esa última semana. No me lo decían como una despedida. Solo estaban. Julián hacía sus tareas en silencio. Noelia limpiaba, cocinaba, ordenaba sin hacer preguntas. No necesitábamos hablar demasiado. Las palabras ya no eran tan importantes. Bastaba la compañía. Bastaba la presencia. Una tarde, Julián me trajo un dibujo. Era una casa rodeada de árboles. En una ventana, una figura sentada en una mecedora, con un gato en el regazo y una taza de té en la mesa. Me dijo que esa sería mi casa en el cielo. Le pregunté si él pensaba que había un cielo. Me dijo que sí, pero que era distinto para cada persona. Que el mío seguro olía a pan, a sopa, a lavanda. Que el mío tenía paredes con memoria. Guardé ese dibujo en la carpeta azul. Le dije que era el mejor regalo que me habían hecho. Y lo era. Porque no tenía precio. Solo tenía verdad. Esa noche apenas dormí. No por dolor. No por miedo. Solo por una sensación difícil de explicar. El cuerpo se estaba preparando. Lo sentía. Era como si cada órgano se aflojara un poco, como si todo en mí empezara a entender que el final se acercaba, y en vez de resistirse, se inclinara con respeto. Escribí una última carta. Breve. Con letra lenta. Para Julián. Le decía que la vida no siempre es justa, pero que uno puede vivir con dignidad si no se traiciona. Que no hace falta tener mucho para ser feliz. Que el amor de verdad no exige, no manipula, no condiciona. Que amar a alguien es quedarse cuando no hay aplausos. Que él me había dado más alegría en mis últimos años que todo lo anterior junto. Que me iba tranquila porque sabía que él iba a ser un buen hombre. Dejé la carta dentro del cuaderno de instrucciones, con una nota pegada que decía, leer cuando seas grande y me extrañes. Al día siguiente ya no me levanté. Mónica vino temprano. Me ayudó a tomar un poco de agua. Me habló despacio. Me dijo que todo estaba bien. Me senté en la cama con su ayuda. Me peinó el cabello. Me puso mi blusa favorita. Me cubrió con una manta clara. Me dejó frente a la ventana abierta, donde entraba una brisa cálida. Cerré los ojos. Julián llegó después. Se sentó a mi lado. No lloró. Me tomó la mano. Me contó que había terminado un trabajo práctico. Que su maestra le había dicho que escribía como si tuviera más años. Que pensaba en mí cuando escribía. Que quería que estuviera orgullosa. Le apreté los dedos con lo poco que me quedaba de fuerza. Le dije que ya lo estaba. Noelia se sentó al otro lado.
Me limpió la frente con un paño. Me habló de cosas pequeñas. De lo que cocinaría esa noche. De cómo Julián había aprendido a hervir arroz sin quemarlo. Yo la escuchaba sin contestar. No podía. Pero todo lo entendía. Cada palabra entraba como un susurro necesario. No para explicarme nada, sino para acompañarme. Las horas pasaron. No dolía nada. Solo sentía el cuerpo más liviano, como si empezara a desprenderse. Respiraba despacio. Cerraba los ojos. Los abría. Veía los rostros de ellos dos. Sentía la casa entera a mi alrededor. No como paredes. Como piel. Como memoria. Me dormí. No desperté. Me fui en silencio. Como viví los últimos años. Sin escándalo. Sin reclamo. Sin ruido. No hubo funeral. No lo quise. Pedí ser cremada. Que mis cenizas fueran esparcidas en el jardín del parque donde solía sentarme. Mónica, Noelia y Julián cumplieron mi voluntad. No hubo discursos. Solo una carta que Julián leyó en voz baja. Decía que las casas no son ladrillos. Son los recuerdos que viven en quienes nos amaron. Mi casa quedó para él. Como lo dejé escrito. Como lo decidí con plena conciencia. Mateo no se enteró. O si lo hizo, no vino. No apareció. No escribió. No preguntó. Ya no importaba. Mi historia terminó así. Con una manta sobre las piernas. Una taza vacía sobre la mesa. Una carpeta azul llena de cuentos. Y un nieto que supo mirar donde otros solo veían lo que podían sacar. La muerte no fue una derrota. Fue el descanso natural de quien supo vivir hasta el final con los pies en el suelo y la conciencia en paz. Después de mi partida, la casa no quedó en silencio. Siguió viva. Respirando en cada rincón. Cada objeto tenía sentido. Cada plato, cada silla, cada fotografía enmarcada. Nada era lujo. Todo era memoria. Y eso, al final, vale más que cualquier herencia vacía. Julián se quedó a vivir allí. Al principio con su madre, después solo, cuando fue mayor. No transformó la casa en un altar. No la congeló en el tiempo. Pero respetó su historia. Conservó las cortinas claras del comedor. Mantuvo mi manta doblada sobre el sillón. Usó mis tazas como si fueran nuevas. No por nostalgia. Por cariño real. Porque entendía lo que significa cuidar lo que se recibe con amor, no con exigencia. Terminó sus estudios. Se hizo arquitecto, como me había dicho. Diseñó casas pequeñas, prácticas, con jardines internos y techos que dejan entrar el sol. Una de ellas la llamó Teresa. Nunca me lo contó. Me lo dijeron otros, años después. Me dijeron que la dedicó a una mujer que le enseñó a reconocer el valor de lo simple, de lo estable, de lo que no necesita cambiar para sostener. El cuaderno azul fue guardado en una caja con mis libros. El cuaderno de instrucciones, en su mesa de noche. A veces lo leía. A veces lo prestaba a sus amigos. Nunca lo publicó. Nunca lo compartió en redes. Lo cuidó como un mapa secreto que solo le servía a él. Me imaginaba, aunque ya no estaba, la escena, él sentado en la cocina, con una taza de café, abriendo esas páginas como quien busca una voz que no se fue del todo. Mónica siguió trabajando en el centro de salud. A veces pasaba por la casa y tomaba té con Noelia. Se sentaban en el balcón, hablaban del pasado, de mí, de los años en que una anciana con manos lentas pero firmes tomó decisiones que cambiaron el destino de todos. Mónica decía que no fui especial. Que fui justa. Que fui clara. Que fui valiente en lo que más cuesta, en poner límites cuando ya nadie espera que una madre diga basta. Noelia rehizo su vida con los años. Nunca dejó de visitar la casa. Siempre llevaba algo,
una bolsa de pan, una planta nueva, un abrigo para el invierno. Julián la cuidaba con una devoción serena. No porque ella se lo pidiera, sino porque aprendió a cuidar viendo cómo lo cuidaron. Nunca se habló mucho de Mateo. No se prohibía nombrarlo, pero ya no había motivos. A veces llegaban noticias sueltas. Cambios de trabajo. Otra ciudad. Otra pareja. Nunca volvió. Nunca reclamó nada. Quizás pensó que todo se arreglaría solo. Que con el tiempo, todo se olvida. Pero lo que uno hace con desprecio no se borra con los años. Se recuerda sin odio, pero con firmeza. El testamento que dejé fue claro. El resto, se encargó la vida de acomodarlo. Yo no dejé estatuas. No dejé homenajes. No dejé una fortuna. Pero dejé algo más difícil de construir, una casa que fue refugio, una mesa que siempre tuvo lugar para uno más, un ejemplo que no necesitó gritar para marcar el camino. Mi historia no fue perfecta. Tuvo errores. Tuvo silencios equivocados. Tuvo excesos de entrega. Pero no fue una historia muda. Habló con actos. Habló con el freno que puse cuando me estaban quitando todo. Habló con el no que dije cuando esperaban otro sí. Habló con cada vez que cuidé sin esperar recompensa. La muerte llegó sin violencia. Me encontró preparada. Me encontró con todo en orden. El miedo no tuvo espacio. Porque cuando uno vive con verdad, el final no asusta. Solo cierra la puerta con calma. Hoy soy un recuerdo que habita en cada decisión buena que toma Julián. En cada vez que elige no quedarse callado. En cada vez que cuida sin exhibirse. En cada vez que se detiene a escuchar en vez de sacar conclusiones. No me fui. Me convertí en suelo firme. En raíz. En referencia. Y eso es suficiente.